Hola, continuamos con la agroclimatología y vimos que esta disciplina puede dividirse en general o específica de acuerdo al tipo de trabajo que se puedan realizar. Dentro de la agroclimatología general encontramos ejemplos como la clasificación agroclimática de Defina, la aptitud agrícola de la República Argentina, la aptitud ganadera de la República Argentina. Dentro de la agroclimatología específica, los tipos agroclimáticos para el cultivo de la soja, evaluación del estrés calórico animal, producción de materia seca total, entre otros tipos de trabajos. Cuando la semana anterior estudiaron las clasificaciones agroclimáticas, pudieron detenerse en los distritos agroclimáticos de Defina. Defina define que un distrito agroclimático es el área de máxima extensión geográfica donde las condiciones climáticas son lo suficientemente uniformes como para permitir asegurar que en cualquier cultivo implantado en él tiene las mismas probabilidades o posibilidades de éxitos. Esta clasificación de Defina se expresaba a través de un quebrado térmico y de un quebrado pluviométrico que ponía de manifiesto las condiciones térmicas del verano, las condiciones térmicas del invierno y también las precipitaciones que ocurrían en verano y en los meses de invierno. Con esa clasificación pudo dividir la República Argentina en 271 distritos agroclimáticos que respetaban ese concepto anteriormente dado. La provincia de Córdoba, por su lado, tiene 24 distritos que, como sabían, además de esa fórmula de quebrado térmico pluviométrico, que era una denominación internacional, se acompañaba por una denominación regional. Por ejemplo, el distrito agroclimático Belleville tiene estas características presentadas en este quebrado y la explicitación o la aplicación agronómica es que si implantamos un cultivo de trigo en ese distrito tiene iguales posibilidades de éxitos. Es decir, que esta caracterización se realizó a través de estos quebrados térmicos, pluviométricos y el signo. Pero son distintos los tipos de análisis que se hacen en agrometeorología y por ende los tipos de zonificación. Algunas zonificaciones son realizadas a través de índices agroclimáticos. ¿Y qué son los índices agroclimáticos? Los índices agroclimáticos son expresiones cuantitativas que ponen de manifiesto el grado de dependencia entre dos variables. Una variable del ambiente, que es el complejo climático, y la segunda, la repercusión biológica que resulta de interés por su repercusión sobre el organismo o sobre el sistema de producción. Cuando se quiere elaborar un índice agroclimático, tenemos que considerar que en un sistema agropecuario, por un lado, tenemos los seres vivos, ya sean cultivos, ganados, pasturas, malezas, plagas. Pero también hay todo un aspecto tecnológico como la preparación del suelo, la cosecha, enificación, tratamientos terapéuticos, riegos, etc. Cuando se evalúa a través de observaciones fenológicas y fenométricas las exigencias y tolerancia de estos seres vivos, junto con la información meteorológica, vamos a cuantificar esas respuestas a través de los índices biometeorológicos. Pero por el otro lado,
Toda esta tecnología con la aplicación desde distintas prácticas en distintos momentos, sobre todo observaciones sobre la oportunidad y eficiencia, es decir, la tecnología agrícola propiamente dicha, junto con la información con la información meteorológica, permite elaborar los índices tecnometeorológicos. La reunión de esos índices biometeorológicos que cuantifican las respuestas de los seres vivos y los índices tecnometeorológicos que evalúan la tecnología aplicada resultan en los índices agrometeorológicos. Si a esos índices agrometeorológicos le agregamos información climática, los índices biometeorológicos más esa información climática de 30 o más años origina índices bioclimáticos, de la misma manera que los índices tecnometeorológicos más la información climática permite obtener índices tecnoclimáticos, y la conjunción de estos índices bioclimáticos con los índices tecnoclimáticos concluyen en índices agroclimáticos que reúnen en un valor numérico la respuesta de los organismos vivos, las prácticas de cultivo, de manejo, etc., y el clima como respuesta a una actividad agropecuaria. Ejemplos de índices agroclimáticos y su representación cartográfica. Los índices agroclimáticos pueden ser simples, como por ejemplo la representación del periodo libre de heladas en el territorio nacional que ya hemos manejado. Solamente se distribuye cartográficamente el periodo libre de heladas. También el resultado de un balance hidrológico mensual es la deficiencia anual, y la cartografía que va marcando los milímetros de deficiencia constituye un índice agroclimático simple. Pero cuando estamos cuantificando, además de esa disponibilidad climática, la respuesta del cultivo o del animal, o estamos haciendo un análisis económico, aparecen los índices agroclimáticos complejos. Ejemplo de ello ya lo manejamos, es el índice crioquidinoscópico de heladas. Por ejemplo, el ICK de heladas invernales para cultivos perennes, que se redefine como la temperatura mínima absoluta que cabe esperar un año de cada 20, es un índice agroclimático complejo. Cuando evaluamos los milímetros de deficiencia de agua en el periodo de espigazón en el trigo, también estamos evaluando la respuesta del ambiente y su deficiencia en agua sobre un estadio determinado en el cultivo de trigo. La disponibilidad de sumas térmicas por encima de una temperatura base de 15 grados para el cultivo de la soja es además un índice agroclimático complejo. Vamos a ver ejemplos de utilización de taxonomía y zonificación de aptitudes para la producción agropecuaria general. Para determinar la aptitud agrícola de la República Argentina se evaluaron aspectos energéticos, el peligro de ocurrencia de adversidades extremas como son las heladas, y también el aspecto hídrico resultante de un balance hidrológico. Se realiza un análisis taxonómico diciendo
o evaluando en primer lugar la disponibilidad de energía. Por eso se habla de que cuál es el valor que nos representa esa energía, la evapotranspiración potencial. Si la evapotranspiración potencial es inferior a 500 milímetros, se considera que la zona, la región, no tiene aptitud agrícola. En cambio, si el valor de evapotranspiración potencial es superior a 500 milímetros, se considera que hay aptitud. Desde este punto de vista del nivel energético, casi todo el país dispone de ese valor y valores superiores, ¿no? Luego se consideró la ocurrencia del periodo libre de heladas, que lo hemos visto también como la longitud del periodo de crecimiento. Cuando se observó o se desarrollaron el tema de heladas, se habló que la agricultura necesita por lo menos 150 días libres de helada para poder realizarse, es decir, 5 meses sin heladas. Cuando la región tiene un periodo libre de heladas inferior a 150 días, no hay aptitud agrícola por la presencia reiterativa de esta adversidad que va a hacer disminuir los rendimientos. Cuando el periodo libre de heladas es superior a 150 días, hay aptitud agrícola. Y por último, se analiza la disponibilidad hídrica a través de la deficiencia de agua obtenida en balances hidrológicos. Cuando la deficiencia de agua es mayor a 200 milímetros, la agricultura debe realizarse bajo riego, puesto que hay déficits importantes en el ciclo de cultivo de la mayoría de la agricultura y por lo tanto es necesario hacer riegos suplementarios. Cuando la deficiencia de agua es menor a 200 milímetros, la agricultura es agricultura de secano. Si trasladamos estos valores a un mapa de la República Argentina, podemos observar la aptitud agrícola del país. La isolínea que marca los 500 milímetros de evapotranspiración está ubicada en esta región, en el extremo sur del país. Desde ese punto de vista dijimos que todo el país, desde el punto de vista energético, disponía de energía para la agricultura. Sin embargo, los 150 días libres de heladas hace que gran parte del sur del país tenga esta adversidad, por lo tanto no tiene aptitud agrícola. Luego analizamos la situación de la isolínea de los 200 milímetros de deficiencia que separa la región donde se debe hacer agricultura bajo riego de la región donde la agricultura extensiva se puede hacer de secano en cualquier momento del año. Estamos hablando de cultivos extensivos, pero si analizamos con mayor precisión, podemos ver en este mapa que hay regiones donde se hacen cultivos en regiones en menor extensión geográfica, como el algodón, en Misiones, yerba mate, té, en Entre Ríos, además de soja, se pueden hacer arroz, cítricos, y esta correspondería a la región de los 200 milímetros de deficiencia que separa la agricultura de secano de la que debe hacerse bajo riego. Entonces, podemos observar que en pequeños valles, en pequeños oasis serranos o en pequeños lugares tanto de la Patagonia
como en la parte del noroeste, se pueden desarrollar en pequeñas extensiones de terreno caña de azúcar, se puede hacer algodón, hortaliza, manzanas, frutales, hortalizas, etc. Si observamos esta estadística desde el año 1899 hasta 2020, podemos observar cómo ha sido la evolución de la actividad agrícola en la Argentina. En los primeros tiempos, aproximadamente hasta el 74-75, gran parte de la producción estival correspondía al maíz, mientras que en el periodo invernal trigo. Pero a partir del año 75 se puede ver la explosión en el cultivo de la soja, que fue suprimiendo o disminuyendo el área sembrada dedicada a otros cultivos. Puede observarse cómo a través de los años fue aumentando las cantidad de hectáreas dedicadas a la producción y pasamos de aproximadamente 5 millones de hectáreas a tener aproximadamente 37 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad. Esto se puede observar en más detalle. En azul se está representando la cantidad de hectáreas. Yo hablé de 37 millones porque en algunas regiones se hace un doble cultivo. Puede observarse en este caso cómo la producción en millones de toneladas ha ido incrementándose. Acá hay un récord en el 2011 de 105 millones y en el 17-18 fue aproximadamente de 135 millones. Estas disminuciones que observan son producto de intensas sequías que han ocurrido en el transcurso de ese periodo tan largo. Con respecto a este gráfico, a diferencia del anterior, la expansión tan importante en los territorios argentinos se deben sobre todo a la implementación de la siembra directa, que es una tecnología que permite captar agua para ser utilizado en el momento que los requieran los cultivos, es decir, desde la siembra en más.